Saludos y bienvenidos una semana más a Átomos y Bits. Aquí estamos para contarles la última hora y las novedades en el progreso científico tecnológico de nuestro pequeño mundo, en una semana en la que hoy trataremos de asuntos tan interesantes como los que habitualmente nos tiene acostumbrado nuestro principal experto en la materia, don José Manuel Nieves. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Pedro Pablo? Con el control de sonido de Alberto Jiménez y en nombre del equipo el saludo de Pedro Pablo May, el que les habla. Hoy empezamos ya sin mayor dilación. Ya he decidido que cuanto antes empecemos mejor, porque luego se nos va el tiempo deprisa y corriendo y nos quedamos con 157 preguntas por responder, y eso que respondemos muchas, porque nos cuentas muchas novedades y muchos detalles interesantes sobre todas estas informaciones. Hablábamos la semana pasada sobre esa explosión en el fondo del universo, esa explosión estelar de la supernova o quién sabe de lo que fuera que explotó en aquel momento. Una fuente gigantesca de energía. Y ahora hay que hablar de otra explosión mucho más próxima que se ha producido en la Luna. Cuéntanos. Bueno, en la Luna se producen muchas explosiones. O sea, esta historia es una historia de ciencia, pero parece casi una historia de misterio, porque cuenta. Muchas veces, incluso a simple vista, ha habido testigos a lo largo de la historia, está documentado, y ya encima si tenían telescopios desde hace siglos, de repente se veían fogonazos en la Luna. Y claro, en la era de los telescopios gigantes, un fogonazo en un sitio tan cercano como la Luna que se quede sin explicación, pues como que no nos gusta nada esa idea. Así que hace 8 años la NASA puso en marcha un programa para detectar esos fogonazos en la Luna cuando se producían, ¿no? Y bingo, han detectado en todo este tiempo más de 300 fogonazos en la superficie lunar. ¿Y qué son? Pues normalmente son piedrecitas, pero piedrecitas de, no sé, de 300, de 400 gramos, como de la que vamos a hablar ahora, ¿no? Y lo que pasa es que el pasado 17 de marzo, el fogonazo fue mucho más grande. O sea, fue el mayor de todos los que se habían descubierto en la Luna durante todos los 8 años de programa, hasta 10 veces mayor. Tan grande que si hubiéramos estado mirando a la Luna en el momento en que se produjo, lo hubiéramos visto, lo hubiéramos podido ver a ojo desnudo. De hecho, fue equivalente a una explosión de unos 5.000 kilos de TNT. Pero un momento. ¿Has dicho piedras que explotan? Piedras que se estrellan, son meteoritos. Meteoritos que son llegan meteoritos, e impactan. claro, que llegan e impactan y entonces producen esos fogonazos. Claro, hay una gran diferencia entre que venga un meteorito a la Tierra y que venga a la Luna. Exacto. Una diferencia en los pequeñitos, en estos chiquitines. En la Luna no hay atmósfera, con lo cual los meteoritos llegan directamente hasta el suelo sin ningún tipo de oposición. La atmósfera, sin embargo, en la Tierra nos protege de esta lluvia que es continua de pequeñas piedras. Te di el dato, o sea, hablamos de este dato, lo dimos en otra ocasión, pero es bueno repetirlo, que la masa de la Tierra aumenta en unos 2.000 millones de toneladas cada año por aportación de material extraterrestre. Eso quiere decir que continuamente nos están llegando cosas, ¿no? Esas cosas, cuando son lo suficientemente pequeñas, en la atmósfera las destruye, las quema, las vaporiza. Por la propia fricción llegan muy rápido, a decenas de miles de kilómetros por hora, entonces tiene que tener ya un tamaño considerable para que la parte que sobreviva, cuando después de esta fricción y de haberse casi consumido, todavía llegue al suelo, ¿no? Con lo cual todos los pequeños nos los quitan de encima. A la Luna no, la Luna le caen, aunque sea una chinita, esa chinita llega. Y este impacto, que fue detectado pues casi por casualidad el día 17 de marzo, les sorprendió por lo enormemente brillante que fue y por lo intenso, por lo grande. ¿Qué pasa? Bueno, inmediatamente se pusieron de acuerdo con la red profunda de telescopios y encontraron el cráter que había provocado esta piedra. Entonces, midiendo el cráter, se han dado cuenta de que podía ser una piedra que estaba entre los 300 y los 400 gramos, pues una piedra. Eso sí, que llegó a la bonita velocidad de unos 90.000 kilómetros por hora, que es bastante velocidad, y claro, sin ningún tipo de oposición, se estrelló contra el suelo lunar y provocó esta explosión equivalente a la de 5.000 kilos de TNT. Una simple piedra a esa velocidad es capaz de eso, ¿no? ¿Qué pasa? Que justamente en esas fechas, y aquí está otra parte muy bonita de esta historia, justamente en esas fechas la NASA había detectado no uno, sino una especie de lluvia de piedras. O sea, detectó un montón de rocas
todas con la misma órbita, es decir, eran escombros de algo, y que venían todas directamente hacia la Tierra. Pequeñas, todas pequeñitas, estamos hablando de cosas pequeñitas. Y efectivamente, justamente en el mismo día, sucedió esto en la Luna. Explicación. Lo que hemos hecho, lo que ha hecho la Tierra, ha sido cruzar una nube de escombros, procedentes probablemente de algún antiquísimo impacto entre meteoritos, o procedentes de algún lejano suceso que dejó escombros en el espacio, en órbitas, y nosotros, que también nos movemos, y nos movemos muy rápido con todo el planeta y con todo, o sea, en la órbita nuestra pues estamos avanzando ya a unos 500 kilómetros por segundo, cosa que no está mal, ¿no?, de velocidad. Y de repente hemos cruzado, cosa que sucede muy a menudo, por esta nube de escombros. Uno de esos escombros, fue detectado cayendo en la Luna, y el resto se produjeron bolas de fuego en la Tierra, como estrellas fugaces, sí, y todas tenían la misma trayectoria, la misma dirección, y es decir, ocupaban la misma órbita, digámoslo así, venían de la misma órbita entre el sistema Tierra-Luna y el cinturón de asteroides, que está un planeta y medio más allá. Es decir, si vamos hacia el exterior del sistema solar desde la Tierra, nos encontramos con Marte, y luego con el cinturón de asteroides, y luego con Júpiter, ¿no?, que el cinturón de asteroides está justo en el medio entre las órbitas de Marte y de Júpiter, y de ahí suelen proceder todas estas cosas. Es muy curioso porque se vería como una lluvia de estrellas, ¿no? Lo que nosotros conocemos como lluvia de estrellas. Que luego, sí, lo que pasa que imprevista, porque nosotros las lluvias de estrellas que tienen fecha fija, es porque cada año pasamos por sitios. Al dar la vuelta entera alrededor del Sol, pues vamos pasando por el mismo sitio cada vez, y siempre en la misma fecha, ¿no? Entonces, las lluvias de estrellas más bonitas no se deben a este tipo de fenómeno que acabamos de describir, sino a otro que también es muy curioso, que es que atravesamos las colas, los rastros de cometas que pasaron por allí, de antiguos cometas. Entonces, evidentemente los cometas van desprendiéndose de material. Toda esa cola que tienen tan larga no es más que material que se va desprendiendo del corazón del cometa. Y claro, la Tierra pues atraviesa esa cola y los restos de esa cola cada año, y se lleva por delante pues a algunos fragmentos. Y esas son las lluvias de estrellas, ¿no? Me ha llamado la atención el dato: 90.000 kilómetros por hora, más los 500 a los que movemos la sí. Tierra por segundo. Sí, eso si impacta en la Tierra, si consiguiera pasar la atmósfera... Ese no pasa, o sea, esa roca... Si consiguiera pasar, llegaría aquí, vamos, pues revienta todo, atraviesa todo. No, los que llegan, pasa eso. Los que llegan, pasa eso. Tenemos la Tierra igual que... Sí, tenemos la atmósfera, pero imagínate que no hubiera la atmósfera y que se colara. O sea, llegaría... Lo único que necesitas para que se cuele es que sea un poco más grande, con lo cual no se vaporiza entero en la atmósfera, y hay una parte que se queda sólida, que resiste al paso por la atmósfera y llega hasta el suelo. ¿Qué pasa? Que la atmósfera también actúa como frenado. Cuando llegan al suelo, solo van a 30, 40.000 kilómetros por hora, que es como la mitad de la velocidad a la que han impactado en la Luna, suficiente para que la Tierra, igual que todos los planetas que nos rodean, esté literalmente sembrada de cráteres, exactamente igual. Si no fuera también por la atmósfera, en este caso por el viento y la erosión y tal, que van cambiando la superficie, por lo menos el aspecto de la superficie continuamente, nuestro mundo tendría el mismo aspecto que tiene la Luna, todo lleno de cráteres, o que tiene Marte, que está todo lleno de cráteres, ¿no?, donde tampoco hay una atmósfera, ¿no? Pero aquí la atmósfera solamente hace que sobrevivan los más grandes, y solo durante un tiempo. Pero incluso así tenemos muchísimos ejemplos, muchísimas evidencias en la Tierra de cráteres de todos los tamaños, que son testigos de impactos pasados, y algunos de ellos muy considerables. Hay cráteres espectaculares, como no sé, el Meteor Cráter en Arizona, que es una cosa espectacular de ver. Hay muchos, en la Tierra hay muchos. Esos meteoritos, aunque sean tan pequeñitos, además son un grave riesgo para las misiones espaciales, supongo, ¿no? Claro, es que más que nada es para eso, porque uno de los problemas en las misiones espaciales, como muy bien dices, en la Estación Espacial Internacional, un grano de polvo es una bala mortal, que es capaz de atravesar un casco, de atravesar un traje de astronauta, o incluso el casco de una nave. Una simple mota de polvo, porque disparadas a esas velocidades pues son letales todos. Entonces, este tipo de estudios, entre otras cosas, se hacen precisamente para eso. Sabemos que aquí en la Tierra no nos van a hacer excesivo daño, aunque lleguen. Bueno, de hecho,
matado directamente por un meteorito. Hay un caso documentado en toda la historia, fue en los años 50, y fue una piedra muy pequeñita también que llegó directamente y penetró en la casa de una señora en no sé qué estado de Estados Unidos. Siempre pasa en Estados Unidos. Siempre pasa, sí, porque es muy grande, en Arizona, no me acuerdo dónde, y la atravesó directamente, le pilló y la atravesó. Único caso. Y luego hubo otro en el año 76, me parece, que una piedrecita, también en Estados Unidos, iba andando por la carretera con su coche una señora, y el meteorito se le clavó en el capó, o sea, le atravesó el capó y hizo un cráter en el suelo, o sea, la dejó en el sitio, le atravesó el coche, ¿no? Afortunadamente fue el capó. Y recuerdo hace menos tiempo también, hace unos años solamente, apenas, en Gran Bretaña, un niño de 13 o 14 años que estaba jugando en su jardín, de repente sintió algo en la mano, y cuando miró tenía un agujero en la mano, y el meteorito le había hecho un pequeño impacto en el suelo del jardín, pero claro, le había atravesado la mano limpiamente de parte a parte, era un micrometeorito. Madre mía. Es decir, pero para encontrar estos casos hay que expurgar muchísimo, pues somos miles de millones de habitantes y estas cosas son pues como rarísimas, una cada muchísimos años, uno se entera de que una vez, pero ¿qué puede pasar? Por supuesto, si no tuviéramos esa capa de atmósfera estaríamos sometidos a eso continuamente, es decir, bombardeados continuamente, y los pobres astronautas que están más allá del escudo, fuera del escudo, tienen que tener efectivamente muchísimo cuidado, porque incluso la mota más pequeña, la cosa más nimia, es mortal a esa velocidad. Tanto dinero gastado en las armas de la guerra de las galaxias, y luego resulta que con manejar el polvo cósmico hubiera sido suficiente sí, para cargarse a cualquier enemigo. En fin, nos vamos de la Luna, volvemos a la Tierra, porque hay otro asunto también muy interesante que hemos conocido hace pocas fechas. En la Luna se ha venido hablando sobre si hay agua, no hay agua, cómo está, si está congelada, deja de estarlo. En la Tierra sabemos que está la podemos encontrar en los 3 estados también, y lógicamente el líquido, pero ahora en un lugar bajo tierra, y que parece que es la más antigua del planeta, por lo menos registrada hasta el momento. Sí, una de las más antiguas. Imaginémonos a 2 kilómetros largos de profundidad bajo la roca un sistema hídrico, es decir, bolsas de agua conectadas por canales, por tubos, en fin, un sistema hídrico. Imaginémoslo sin ningún contacto con el exterior, y así por lo menos durante 1.500 millones de años. ¿Construido por quién? ¿Esa red de canales? ¿Por la naturaleza? Sí, natural, rocas. Y me callo un momento cuando digo 1.500 millones de años para que pensemos un poco, ¿no? En los últimos 1.500 millones de años, es decir, hace 1.500 millones de años, en la Tierra lo único que había eran bacterias como formas de vida. Hace unos 1.000 millones de años, es decir, quitándole un tercio de ese tiempo infinitamente largo, empezaron a surgir las primeras células capaces de consumir oxígeno, y que empezaron a unirse célula con célula y a especializarse, una célula hacia una cosa, otra célula hacia otro, y nacieron los primeros animales pluricelulares, es decir, hechos de más de una célula, no como los microorganismos que había hasta ese momento. Y a partir de ahí, hace unos 600 millones de años, hubo una explosión de vida en el Cámbrico, y todas las formas de estar vivo que conocemos actualmente se generaron ahí, es decir, con el esqueleto por fuera, como los crustáceos, con el esqueleto por dentro, como los mamíferos, los insectos, todos los anfibios, todo salió de esa explosión que empezó a irradiar y que terminó donde nosotros estamos. Hace 1.500 millones de años no había nada de todo eso. Entonces, un oasis subterráneo inalterado, que nunca ha tenido contacto con la superficie ni con el aire, ni por lo tanto con nada de lo que sucedió en la Tierra, que jamás ha visto la luz del sol, durante 1.500 millones de años, es un tesoro científico de un planeta que ya no existe, que ya no es como era en ese momento. ¿Cómo se han dado cuenta de la existencia de esta agua? Pues muy fácil, pues explorando en el interior de una mina a 2 kilómetros de profundidad en Canadá,
un equipo canadiense y británico estudiaron unas pozas que se veían de agua. Por filtración, se filtraba el agua. Y ese agua que se filtraba es ese agua, ¿no? La filtrada ya no sirve porque ya está contaminada por el aire, aunque sea a 2 kilómetros de profundidad. Pero la procedencia de esa filtración, descubrieron que hay una balsa y un embalse de agua, que es este del que estamos hablando, que está inalterado. Lo que sí sirvió el agua filtrada de esa poza, se filtraba unos 2 litros por minuto, con lo cual hay bastante, ¿no? Sirvió para analizar la composición de ese agua. Y resulta que esa composición es exactamente la necesaria para que haya vida, para que se forme vida. Es decir, ese agua pudo ser, porque no sabemos exactamente la antigüedad que tiene. Voy a abrir un paréntesis porque ese agua está rodeada de rocas. La antigüedad de las rocas que rodean a ese agua es unos 2.700 millones de años. O sea, que el agua puede ser incluso más antigua. El agua puede tener un máximo, no creen que sea tan antiguo como las rocas que la contienen, pero podría llegar a una edad cercana, como mínimo 1.500 millones de años, pero podría incluso ser mucho más antigua. Hace 2.700 millones de años, el planeta estaba terminando de hacerse todavía, y ese agua es un agua original, un agua atávica, un agua primitiva. En ese agua ya había vida hace 2.750 millones de años. También eran bacterias. O sea, las bacterias reinaron sobre la Tierra como únicos seres vivientes durante cerca de 3.000 millones de años, que se dice pronto, ¿no? Antes de que pasaran todos estos sucesos que llevaron a la vida tal y como es ahora. Pero es decir, encontrar esa fotografía, esa instantánea del planeta de hace 1.500 o 2.000 y pico largos millones de años es un tesoro científico maravilloso. Las rocas que rodean que contienen esas bolsas de agua resulta que son del mismo tipo, por ejemplo, de las que se han encontrado en Marte. Con lo cual la asociación llega de inmediato. Es posible que en otros lugares haya pasado lo mismo. Sabemos que el agua de Marte, que existió, sabemos que se evaporó porque perdió su atmósfera y se la comió toda. Pero es posible que en el subsuelo de Marte también haya bolsas de agua como las hay en la Tierra y que no hayan sufrido, o sea, que sigan su curso independientemente de lo que esté sucediendo en la superficie del planeta. O sea, si toda la vida de la superficie de la Tierra se borrara, esa agua seguiría estando ahí, ¿no? Y seguiría siendo un caldo de cultivo adecuado para la formación de vida. No estamos seguros, porque todavía no lo saben, esta es una investigación que está en curso todavía, si hay o no hay alguna forma de vida dentro de ese agua. La investigación continúa y se va a intentar averiguar. Eso sí, tiene las concentraciones de hidrógeno, de metano, de otros gases, de minerales necesarias para sustentar. O sea, si tú echas ahí unos microbios, esos microbios viven estupendamente. ¿Y cómo se puede investigar eso sin contaminarlo? Quiero decir, acuérdate del caso del lago Vostok, este famoso. Sí, hay una cosa parecida, ¿no? Hay maneras, se estudiarán alguna manera de hacerlo para sin necesidad de contaminarlo. Sería aparte de un pecado mortal, sería una auténtica pena, ¿no? Violar ese santuario y contaminarlo, ¿no? Con el exterior. Hay maneras en que se puede hacer. Depende también del sitio, debe de ser un sitio muy complicado. Porque Canadá, has dicho, ¿no? Sí, pero ya estás en el fondo de una mina, ya estás a 2 kilómetros de profundidad, bajo la tierra, pues ahí pues tendrán que estudiar la forma de hacerlo. Pero desde luego resulta muy interesante poderlo hacer y resulta poder responder a muchas preguntas sobre el origen de la vida en la Tierra y sobre lo que sí demuestra es que un planeta es capaz, haya o no haya vida, de mantener las condiciones para que salga la vida durante larguísimos periodos de tiempo. Y la vida puede florecer cuando le toque. Es decir, las condiciones están ahí, se preservan inalteradas durante eones, y cuando llega el momento del milagro, el milagro sucede y el planeta está preparado para que eso suceda. Si caemos en un apocalipsis no hay problema porque tenemos ahí agua preparada para las próximas bacterias, las siguientes bacterias, ¿no? Seguimos.
Y seguimos con nuestro espacio, en este caso en la parte dedicada a la tecnología. Hemos estado hablando también en las últimas fechas de otro asunto fascinante como es el de las impresoras en 3 dimensiones. Bueno, pues no es como lo que usaría Harry Potter, pero casi, esa capa invisible que se han podido imprimir con una impresora en 3 dimensiones. Cuéntanoslo, porque esto me tiene loco. Quiero saber yo si lo puedo usar para cuando vengan a pedirme las facturas. A ver, esto es tremendo porque es verdad, lo hemos dicho aquí mismo, ¿no?, que el tema de la impresión 3D es una revolución, pero claro, es una revolución que resulta que es que da titulares casi todos los días, ¿no? Una capa de invisibilidad. Consiguen imprimir con una impresora 3D doméstica una capa de invisibilidad. Vamos por partes. ¿Qué es una capa de invisibilidad? Pues efectivamente es un material, es una capa que colocado encima de otro objeto lo oculta a la vista y lo hace invisible. Y uno dice, pero vamos a ver, ¿esto es posible? ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues sí, evidentemente, claro que es posible. En laboratorio desde hace casi una década se están haciendo capas de invisibilidad. Lo que pasa que, como sucede con todo en la ciencia y cuando la ciencia tiene aplicación tecnológica también, pues al principio son necesarios unos maquinarios brutalmente grandes para conseguir una cosa microscópica, pero que es el principio, y luego poco a poco eso va perfeccionándose y llegamos al punto de que es posible hacérselo en casa. Un momento, que nadie se piense que se va a hacer una capa, se la va a poner y va a salir andando. No se trata de eso. La invisibilidad significa que es invisible a la luz que le llega a ese objeto, pero la luz tiene unas longitudes de ondas muy grandes. Entonces, ahora mismo, lo que sí está bastante conseguido es que en el rango de las microondas, que también es luz, esos objetos se vuelven invisibles. Se trata de ir ampliando ese rasgo y llegaremos a lo que es la luz visible, ¿no? Dentro de esa misma línea que están primero las microondas y después hay toda otra serie de longitudes de ondas que llegan hasta el ultravioleta, y en medio está esa franja donde nosotros somos capaces de ver. Pero preguntémonos una cosa, ¿en qué se basan los principios en los que se basan estos materiales? Me imagino que todos nos hemos preguntado alguna vez, y si no, pues nos lo vamos a preguntar ahora, ¿cómo vemos? ¿Qué es ver? O sea, cuando yo miro a este objeto que tengo delante, no estoy viendo al objeto en sí, estoy viendo una serie de electrones que proceden de una luz, si estamos en la calle, la luz del sol, y si estamos dentro de la luz de una bombilla, que rebotan en ese objeto y que se imprimen, o sea, que chocan contra mi retina. Y esas partículas, esos electrones, esos fotones, perdón, no electrones, fotones, esos fotones que son las partículas de luz que llegan y que rebotan en el objeto y que chocan contra mi retina, provocan que mi cerebro haga una serie de impulsos y de reacciones y que genere en mi cabeza la imagen de lo que yo estoy viendo. Esa es la forma como una especie de radar, digamos. Exacto. Bueno, no es un radar, es visión, y la visión se basa en ese principio. ¿Qué sucedería si ese objeto, en lugar de reflejar fotones contra mi retina, los dispersara lejos? Pues resultaría que yo ahí no vería nada. Entonces, si yo soy capaz, y hemos sido capaces, de construir un material que a la luz incidente disperse o incluso absorba y anule las frecuencias en las que esos fotones se emiten, es decir, si coges una frecuencia que es +1 y le pones una de -1, el resultado es una línea plana que es 0. Bueno, si tú eres capaz de construir un material, y hemos sido capaces, que anule esa luz visible o que haga que los fotones se dispersen lejos o sea, que no lleguen hasta las retinas de los que están mirando ese objeto, aunque no haya desaparecido, porque sigue estando ahí, pero no lo vemos. Esa es la invisibilidad. ¿Y sería invisible también para las máquinas? O sea, por ejemplo, para una cámara. Sí, una cámara que ve en el óptico, las cámaras ven en el mismo rango del espectro en que vemos nosotros, porque son una imitación a lo que vemos nosotros, evidentemente. Probablemente, a lo mejor con un aparato de rayos X conseguiríamos ver ese objeto, a no ser que ese material sea capaz también de anular lo que ven, entre comillas. Lo de ver siempre es entre comillas, porque sí, no ves, tú percibes partículas, ¿no? Pero el objeto sigue estando, aunque esté sí, el objeto sigue estando, no te cargas el objeto está. Lo que pasa es que no se comporta ante la luz que le incide de la manera habitual, y lo que hace es que dispersa esa luz en lugar de permitir pues este proceso que desencadena la visión.
¿Qué pasa? Que esos materiales que ya se han hecho en laboratorios grandes y con muchos medios y con muchísima aparato y con tal, metales, polímeros, mezclas de polímeros con metales, bueno, pues resulta que cada vez se van haciendo más sencillos. Y el PLC, que es el polímero que utiliza una impresora doméstica, resulta que es un material adecuado para, por lo menos en el rango de las microondas, es decir, si alguien se imprime esto en casa y lo pone encima de un objeto, lo va a ver. Pero si coge un aparato de microondas y lo apunta contra ese objeto, ese aparato de microondas no lo va a ver, porque eso es capaz de invisibilizar el objeto que hay debajo en el rango de las microondas, ¿no? Pero es un paso. Eso te lo puedes imprimir en casa por muy poquito dinero, con una impresora 3D. Y eso es un paso de gigante. Lo que han hecho ha sido una especie de disco de material plástico lleno de agujeros, ¿no? Pues es la configuración de ese disco, la topología de ese disco, es la que permite la difracción de los rayos de luz para que, en el caso de las microondas, para que suceda esto que hemos explicado y que resulte invisible a los aparatos de microondas. Si necesitamos, la superficie de impresión en una impresora doméstica es pequeña, pues son 12x12 o 14x14 centímetros, pues si necesitamos empalmar piezas, se pueden empalmar para hacer una cosa lo más grande que quieras, ¿no? Pero en otras universidades, en otros sitios, han conseguido ya materiales que son muchísimo más finos, que son realmente capas de invisibilidad, o sea, de décimas de milímetro de grosor, y que parecerían un tejido, ¿no? Con el que tapar cualquier cosa y ocultar a la vista los objetos, incluso edificios. Es un avance enteros. tremendo, lo que pasa es que también es un riesgo tremendo, porque una capa de invisibilidad se puede utilizar bien, pero también se puede utilizar muy mal. Harry Potter la utilizaba con gran inteligencia. Sí, Harry Potter sí, pero bueno, pues acuérdate de todos, cuando la fisión del uranio y como todos los inventos. Como es todos que los inventos. Todo tiene su cara y yo soy muy positivo en esto, porque es verdad que muchas veces hay guerras, se utilizan para el mal, pero si tú das un paso atrás y miras, al final la humanidad avanza y sigue avanzando. Y yo creo que este avance va a continuar. Es imposible detener eso, el progreso. Y hay que utilizar las cosas como hay que utilizarlas. Que algunos las utilicen para mal, bueno, pues ya se les castigará, se les cogerá. Pues imagínate, la brigada invisible de la policía, ¿no? Buscando a esta unidad de delitos invisibles, ¿no? Pues sabe más que el doctor Zarkov. Es José Manuel Nieves, nuestro súper experto en ciencia y tecnología, que una semana más nos ha dejado aquí anonadados con la cantidad de informaciones y de cosas que sabe y que nos va contando cada semana en Átomos y Bits. Gracias por haber estado una vez más con nosotros. Gracias a vosotros. Volvemos en la semana próxima en Átomos y Bits, en esta misma sintonía, con la última hora de la ciencia y de la tecnología. Les esperamos.